Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022. Son en punto las 7 de la tarde y estamos comenzando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Como es una tradición en nuestra iglesia, nos detenemos a mitad de la semana para recargar nuestras baterías espirituales y para llevar adelante este momento en que estudiamos la palabra del Señor en un tema específico y también oramos al Señor por las necesidades. Bienvenidos cada uno de ustedes donde quiera que estén, en el momento que estén viéndonos, participando de esto, es una bendición. Así que gracias por acompañarnos en este día. Aparte de esta bienvenida, queremos recordar también que la Unión Femenil Misionera tiene su reunión mañana jueves, a las 11 de la mañana aquí en el templo. Así que invitamos y les recordamos a cada dama que participa de esta actividad que mañana no se olviden a las 11 de la mañana. Y también queremos invitarles, compartir con cada uno de ustedes lo que va a ocurrir el próximo domingo. Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, por supuesto en el culto y con varias cosas más allí, pero vamos a terminar con una actividad que hemos llamado Expresando Amistad con Creatividad. Y eso vamos a celebrarlo el domingo 13, después del culto, donde vamos a compartir 2 manualidades que cada uno hayamos traído. El reto aquí es que cada quien haya preparado y haya traído y traiga estas 2 manualidades cada uno. No tienen que ser obras de arte, tienen que ser cosas que realmente brotan de su corazón, y con la habilidad y manualidad que usted tenga, pues tráigalo, porque cada cosa cuando se hace con el corazón es hermosa. Lo ideal es que esté hecho a mano, o sea, quiere decir esto que no sea comprado, y pueden ser algunas ideas como la siguiente: una pintura y que usted le dibuja ahí y diga feliz Día del Amor y la Amistad, un cuadro o un paisaje pintado, es como un bosquejo, con óleo, con acuarela, como usted quiera hacerlo. También puede ser una tarjeta como las que hacíamos cuando éramos pequeños en la escuela, un adorno de celebración, también un poema y finalmente un dibujo. Cualquiera de estas ideas puede ser. ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, vamos a tenerlas aquí en el Salón Social del Templo y cuando terminemos vamos a venir acá y cada uno va a escoger de entre la muestra que tendremos el que más le guste. Pero tan pronto usted que hizo esa manualidad se dé cuenta que alguien está tomando su regalo, usted se va a acercar a esa persona y le va a decir feliz Día del Amor y de la Amistad. Y va a decirle algo bonito al hermano o a la hermana que le haya tocado y que usted hizo eso con todo su corazón para expresar ese sentimiento. Así que de eso se va a tratar, es algo muy sencillo. Ahora, si usted realmente no tiene la habilidad para hacer esta manualidad, pues, ¿qué le diremos, hermana Andrea? Que haga un esfuerzo, que traiga algo que sea pequeñito y pues ahí lo entrega. Ahora, se vale también haber comprado algo, pero usted tiene que agregarle algo de usted, algo que usted le haya puesto, que un arbolito extra, que una bolita extra, algo que tenga de su personalidad. Así que esa es la idea, expresando amistad con creatividad este próximo domingo. Y también seguimos recordándonos mutuamente la necesidad de seguir cuidándonos y especialmente cuando hay niños a nuestro alrededor, porque ellos inevitablemente van a seguir nuestro ejemplo. Así que sigamos usando nuestra máscara, mantengamos un distanciamiento físico razonable entre unos y otros y por supuesto lavémonos las manos con frecuencia para que cualquier virus que esté en nuestras manos pues salga o muera a través de una higiene apropiada de nuestras manos. Así que sigamos adelante con este esfuerzo de marginar la pandemia de nuestras vidas, de nuestras
casas, de nuestros templos, de nuestra ciudad, en fin. Así es que ese es el reto para esta nueva semana. Y también, pues vamos ahora al primer momento importante de cada miércoles, que es el momento en que oramos e intercedemos los unos por los otros. Queremos en esta tarde expresar oración por algunos motivos que hemos recibido o nos hemos enterado recientemente, y en este caso el hermano Héctor Luján, nuestro querido hermano Héctor, ya tiene tal vez más de una semana con el COVID y está por supuesto en cuarentena. Así que hermano Héctor, si nos está viendo, le mandamos un abrazo cariñoso y el deseo y anhelo y nuestra oración que el Señor le fortalezca y pueda salir totalmente renovado de esta prueba. Así que el hermano Héctor necesita de nuestras oraciones. También oramos por Carmen Medellín. Ella ha recibido una noticia poco alentadora en cuanto a sus beneficios para seguir controlando su enfermedad. Así que hemos de orar también para que nuestra hermana Carmen reciba la ayuda necesaria para que pueda seguir en su diálisis y en todo el resto de atenciones médicas que ella necesita. Oramos también por nuestra hermana Elizabeth Rodríguez para que siga fortaleciendo su espíritu, su corazón, y que la sonrisa y el gozo de la vida vuelva a iluminar su rostro y que pronto también esté en medio de nosotros aquí en la iglesia. Oramos también por Rolando Stauber, sobrino allá en Chile que ha estado un poquito enfermo emocionalmente y que hemos prometido estar orando por él. Así es que, Roland, te mandamos también un saludo desde acá y esperamos y anhelamos y oramos para que el Señor te bendiga y fortalezca tu espíritu. Por nuestro hermano José Luis Fong también oramos y le pedimos al Señor que lo siga fortaleciendo y que le siga dando esa pasión y esa alegría de vivir cada día. Y también oramos por su esposa, la hermana Lupe, que también lo necesita después de este tremendo trabajo que ella hace de cuidar a su esposo y de facilitarle la vida en lo que más puede ella. También por nuestra hermana María Flores, su salud de repente tiene sus altos y bajos con una dolencia en su estómago, pero sigamos orando para que el Señor la bendiga también. Y el domingo pasado me comentaba que se había sentido un poquito mejor durante la semana que ya pasó. También por Jackie Rodríguez, que ya está saliendo de su recuperación también con COVID. Así que le mandamos también un abrazo a Jackie para que el Señor complete su obra en su cuerpo y pueda estar totalmente sana y renovada. Y finalmente les compartía la semana pasada que Susana Pereira, ella es una hermana de la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Allí en Sunland Park. Le han diagnosticado cáncer en uno de sus pechos y hay que orar por ella para que el Señor la saque victoriosa de esta prueba de salud. La gran angustia de Susana es que esto ha estado en su familia ya por mucho tiempo y pues hasta el momento ella no había tenido ninguna novedad, pero ahora la tiene y está pidiendo que el Señor haga la obra milagrosa de sanarla y de quitarle ese cáncer en su cuerpo. Así que oramos por ella y le pedimos al Señor que haga un milagro. Aunque la ciencia ha avanzado tanto en ese aspecto, el milagro del Señor no debe estar fuera de esto porque es una tremenda necesidad. Así que si usted tiene un motivo de oración, pues levántelo delante del Señor en esta tarde y ayúdeme a orar por cada uno de estos motivos y nos ponemos en las manos del Señor en este momento. Padre nuestro, gracias porque tu palabra nos motiva y nos lleva a aprender de la necesidad de estar en comunión contigo a través de la oración. Esta oración que es un privilegio, porque es la vía, la conexión, el medio para comunicarnos contigo con la misma facilidad que hoy marcamos el teléfono
o que mandamos un mensaje de texto, el Señor escucha nuestras palabras, aún escucha nuestros pensamientos. Así que, Padre, con esa fe oramos en esta tarde y en primer lugar, Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, tus bendiciones, la vida, la salud, el aire que respiramos, el alimento que cada día satisface esa necesidad. Y Señor, gracias porque podemos acudir a ti sabiendo que tus manos y tus brazos abiertos reciben no solamente nuestra petición, sino también reciben lo vulnerable de nuestra vida, las peticiones que hay en nuestro corazón y toda necesidad que requiera de una respuesta mayor que la simple actividad que tenemos aquí en la tierra. Padre, por eso te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Y gracias, Señor, por lo que tú ya estás haciendo y continuarás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, oramos por estos motivos que ya hemos mencionado y hemos recordado la necesidad de cada uno, pero Señor, las ponemos delante de ti con nombre y apellido en esta tarde, sabiendo que tú vas a actuar y vas a responder a cada uno de estos motivos. Oramos por el hermano Héctor Luján y su recuperación. Oramos por nuestra hermana Carmen Medellín y por su necesidad de renovación de sus seguros médicos y de todo aquello que le ayuda a controlar su necesidad y sus diálisis cada vez por cada semana. Oramos también por nuestra hermana Elizabeth Rodríguez para que tú completes ese proceso de sanación y de renovación espiritual. Oramos también por nuestro sobrino Roland Stauber allá en Chile para que, Señor, la salud emocional y espiritual que él necesita vaya cada día siendo más fuerte y más plena. Oramos también por José Luis y por Guadalupe Fon, este matrimonio que son un ejemplo de vida matrimonial y de apoyo y de amor uno para con el otro. Señor, fortalécelos en este tiempo en que ellos necesitan una cuota extra de tu gracia para seguir adelante. Oramos por nuestra hermana María Flores para que también ella, Señor, sienta en su vida, en su cuerpo y en su estómago el poder maravilloso que tú tienes para sanarnos y para que salgamos triunfadores en medio de toda enfermedad. Oramos también por Jackie Rodríguez, te damos gracias porque ella se está recuperando y pedimos que completes ese proceso de sanación totalmente en su cuerpo. Y Padre, levantamos a Susana delante del trono de tu gracia y lo hacemos con toda humildad, pero también con todo nuestro corazón lleno de fe, pidiéndote que tú hagas un milagro, pero un milagro espectacular, un milagro maravilloso, para que todos los que están alrededor de Susana puedan entender que tú eres un Dios maravilloso y que cuando inclinamos nuestra vida y nuestra fe delante de ti, tú eres generoso con cada uno. Y es lo que pedimos para Susana al haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Padre, líbrala del cáncer y que su gozo y su tranquilidad regresen plenamente a su corazón y a su vida. Padre, si hay alguien que en este momento está orando por algo que no hemos mencionado, pero que tú conoces, Señor, te pedimos también que tú obres de manera maravillosa en cada uno de sus casos. Padre, y queremos decirte que todo esto lo pedimos con todo nuestro corazón, pero también con acción de gracias por todo lo que tú nos das. Y lo hacemos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, ahora vamos al estudio bíblico de la palabra del Señor en esta tarde. Esta es la segunda actividad importante que cada miércoles toma una buena parte de este rato en que estamos juntos y que estudiamos la palabra. Como prometimos el domingo pasado,
aún estaba anunciado en el boletín de la iglesia el tema de hoy: ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Y para comenzar con esto, quiero comentar rápidamente una experiencia que yo en lo personal, bueno, y mis hermanos también, y varios de mis primos, experimentamos en nuestra niñez, y que en un sentido era una competencia de la cual ninguno podíamos controlar nada. Sin embargo, era algo divertido que hacíamos y que nuestra querida tía Kelly alimentaba a través de una medición que hacía de cada uno de nosotros en el borde de una puerta que estaba designada para eso. Se trata de la familia Rivas San Martín, allá en Victoria, Chile, y mis hermanos y yo, que llegábamos con mucha frecuencia de visita a la casa de nuestros tíos y primos. Bueno, ¿en qué consistía esa experiencia en la niñez? Realmente éramos chicos todos. Bueno, en que éramos medidos en esa puerta y se iban marcando las líneas de lo que habíamos crecido cada quien. Y por supuesto mis primos tenían una frecuencia mucho mayor que nosotros, pero era un indicador del crecimiento que íbamos experimentando cada uno de nosotros. En medio de todo ese concurso que había, nuestro primo Max fue el ganador, porque él es el más alto de toda la familia, y no recuerdo exactamente ahora, pero mide 1,85 m, 1,90 m a lo mejor. Estamos hablando de 6 pies, 2, 3 pulgadas. Así que nuestro primo Max fue el que se destacó y casi llegó hasta la parte de arriba de aquella puerta. Y recuerdo que esto era algo especial, y todos éramos controlados de esta manera, a la orillita de la puerta ahí, y había una regla que se usaba para poner la altura de nuestra cabeza y ahí medir y marcar el crecimiento que teníamos. Después, ya grandes, cada uno de nosotros pues nos marcábamos solos ahí unos con los otros y competíamos en cuánto habíamos crecido o lo poco que habíamos crecido en otros casos. Así que esa experiencia para ilustrar que el crecimiento es algo natural, que debe ocurrir en todas las personas, y que en cierto periodo de nuestra vida ese crecimiento físico se detiene, pero hay otro crecimiento que continúa y que debe continuar por siempre. Por eso, cuando pensaba en ilustrar qué es el crecimiento espiritual, quiere decir que cada uno de nosotros debe ser medido de alguna manera con una muestra como esta, para mostrarnos a nosotros mismos en primer lugar y a los demás de que estamos creciendo cada día un poquito más para ser mejores cristianos. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a este crecimiento espiritual? Bueno, primero que nada, que el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Cristo. Ese es el reto. El crecimiento espiritual es el proceso que todos debemos vivir para parecernos más y más a nuestro Maestro y Salvador. Ahora, cuando ponemos nuestra vida y nuestra fe en Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida en un proceso para hacernos más conforme a Jesús, que nos parezcamos más a Jesús. Y eso es el crecimiento espiritual. Ahora, el crecimiento espiritual quizás está la mejor manera o descripción que encontramos en la palabra del Señor se encuentra allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Así que leamos juntos este pasaje para entender de qué manera Pedro nos dice y nos habla acerca de este crecimiento espiritual. Dice así la palabra del Señor:
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. De la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permítame retroceder a la primera parte de este pasaje simplemente para que notemos lo siguiente. Notemos que lo que necesitamos viene mediante su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El Señor nos da todo eso por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor Jesús nos llama así y por esa manera debemos parecernos más y más a Él. Por lo tanto, hay todo un proceso que cada uno tenemos que llevar adelante para huir de la corrupción, de los malos deseos y para llenarnos de las virtudes que el Señor Jesús mostró con su vida que era posible tener. Así que nuestro conocimiento de Él viene de la palabra de Dios, por supuesto, y nos ha sido dada para nuestra edificación, para que usted y yo podamos seguir creciendo, para que podamos seguir elevando nuestra estatura, para que, como veíamos con el ejemplo de los niños al principio, no solo crezcamos en altura, sino en este caso que nuestra vida, nuestro carácter se parezca cada vez más a Cristo. Ahora, hablando de todas estas características del crecimiento espiritual, en Gálatas capítulo 5 encontramos dos listas que están y son parte del pasaje y que nos muestran aquello que debemos cultivar y aquello que debemos desechar. Veamos ese pasaje allí en Gálatas 5, 19 al 23. Dice así la palabra: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está escribiendo a los Gálatas y diciéndoles todas estas verdades. En cambio, dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¡Wow! Aquí está específicamente, punto por punto, reto por reto, lo que debemos conquistar, pero también claramente lo que debemos desechar de nuestra vida. Por eso decimos que de la primera parte
En la primera lista se mencionan las obras de la carne que tenemos que apartar de nuestra vida. Pero en el segundo caso, en la segunda lista, es el fruto del Espíritu, que va a mostrar con claridad ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debe conquistar. Permítame volver atrás a estas dos listas una vez más. Esta es la primera, todas partes de Gálatas 5, 19 al 23. Aquellas obras que son inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y toda cosa parecida debe ser quitada de nuestra vida. Si hemos de crecer espiritualmente, todas estas características que están ahí y que a lo mejor alguna vez se practicaron deben ser eliminadas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestra vida propia. Y fíjense que el espectro es espantosamente real y que se practica en muchos, y algunos hasta se sienten orgullosos de tener malas pulgas y de andar de arrebatos y de gritos y de ira y de disensiones y todo eso. No es para sentirse orgulloso de eso. Es para recordar que hay un desafío, una meta alta, y es que nos parezcamos más a Cristo. ¿Y cuándo nos vamos a parecer más a Cristo? Cuando el fruto del Espíritu en nuestra vida sea amor, alegría, paciencia, amabilidad, benignidad, dicen otras versiones, bondad, fidelidad, humildad y por supuesto dominio propio. Es decir, yo no voy a permitir que mis emociones gobiernen mi vida, sino que voy a tener ese dominio propio que me mostrará siempre como un hombre, una mujer, una persona que está en control de todos aquellos sentimentalismos y falta de madurez, y que el crecimiento espiritual ha ido avanzando, así ha ido creciendo y nos parecemos más al Señor Jesús. Así que son cosas con las cuales se identificaba nuestra vida antes de confiar en Cristo, y ahora estas nuevas son aquellas que vamos a mostrar después de que nos hemos relacionado con Cristo. Las obras de la carne son las actividades que debemos confesar, son actividades de las cuales debemos arrepentirnos y con la ayuda de Dios vencerlas. Y cuando hablamos de vencerlas, quiere decir que no las vamos a practicar nunca más, nunca más. Eso de discordia, de odio, de envidia, borracheras, orgías y todo eso, Señor, perdóname porque lo hice, no lo voy a hacer más y vamos a cumplir. Y ese es el paso para este crecimiento espiritual. Ahora, mientras experimentamos el crecimiento espiritual, las obras de la carne deben ser cada vez menos y menos, evidentemente menos, hasta que desaparezcan. Hasta que desaparezcan. Y en el caso de esta segunda lista que está todavía ahí en la pantalla, esto es lo que debe caracterizar nuestra vida. Ahora, especialmente que hemos experimentado la salvación en el Señor Jesús. Así que el crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Cuando tiene lugar la transformación de la salvación, se inicia este proceso de crecimiento. Ahora, anticipo algo. En el caso de un servidor, yo me quedé en 1,64 m de altura. En la medida que usamos acá, en 5 pies 4 pulgadas. De ahí no he crecido más. Lo más probable es que dentro de un poco más de tiempo empiece a achicarme. Pero
En la vida cristiana, estos nuevos elementos de esta nueva personalidad de nuestro crecimiento espiritual no deben detenerse nunca y debemos seguir siempre creciendo, siempre pareciéndonos más a Cristo. Ese es el reto del cristiano. Así que cuando tenemos esta transformación de la salvación, se inicia este proceso. Ahora, ¿tendremos ayuda? Claro que sí. La ayuda nos la va a dar el Espíritu Santo en nuestra vida. Primero que nada es Él que nos va a redarguir, es decir, hey, cuidado que estás mirando eso o haciendo esto otro porque eso ya no es de ti. Eso era de tu vida pasada, ahora estás en una nueva vida, eres una nueva criatura. Y el Espíritu Santo nos advierte de eso para que cambiemos. Ahora, ¿dónde está la certeza de todo eso? Bueno, vamos a lo siguiente. Dice Juan, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice Juan, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No solamente vive con nosotros, sino que va a estar dentro de nosotros. Así que ese es el Espíritu Santo. Y esto nos permite afirmar con toda convicción de que somos ahora nuevas criaturas. Y por lo tanto, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Dice la versión antigua que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, en este caso dice el pasaje, la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida. Así que la antigua naturaleza que todos teníamos antes de conocer a Cristo es desplazada, es vaciada hacia afuera. También es una naturaleza nueva que viene a nuestro corazón y esa naturaleza se parece a la de Cristo. Así que estamos hablando del crecimiento espiritual. Entonces, cuando empezamos a crecer y nos hacemos más grandes espiritualmente, deberemos parecernos más y más a Cristo. Si miramos la figura familiar y lo miramos a Él como el hermano mayor, deberemos parecernos más al hermano mayor, porque Él es el reto, es la meta que ustedes y yo y todos debemos tener de parecernos más y más a nuestro Salvador. El crecimiento espiritual, como lo anticipé hace un momento atrás, es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, no nos detenemos como esa medida que quedó marcada ahí en ese borde de esa puerta o de esa muralla, sino que debe seguir avanzando, mostrando un constante crecimiento. Ahora, mientras estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos, tiene que ir notándose ese crecimiento de alguna manera. Por eso tenemos esta ayuda maravillosa en la Escritura. Por eso también la palabra queda grabada no solamente en las páginas de la Biblia, sino en nuestros corazones. Y es el hecho de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver todo aquello que está mal en nuestra vida. La propia palabra tiene el poder de corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que no se olvide, en la lectura y el estudio de la palabra está toda esa bendición. Ahora, ¿qué pasa si no estudiamos la Biblia? ¿Qué pasa si no la leemos? ¿Qué pasa si nunca le sacamos el polvo, por lo menos? Bueno, nunca nos va a corregir, ni nunca nos va a señalar cuando estamos equivocados, y menos nos va a reafirmar cuando estemos haciendo lo correcto. Porque ese es el medio, la herramienta, la vía que Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo. Así que es otra muestra de nuestro crecimiento, que nuestra Biblia es parte de nuestra vida constantemente, cada semana, cada día, cada momento, cada situación donde yo necesito una respuesta, debo venir aquí en primer lugar a buscarla. Entonces, la palabra es lo importante en este crecimiento espiritual. Ahora, el Espíritu Santo, por supuesto, está presente también a través de la palabra. Y por ello la Escritura nos dice allí en Gálatas que cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, porque cuando el Espíritu nos guía, es el Espíritu Santo mismo quien dirige nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro corazón. Y por lo tanto, la ley de Moisés queda relegada al pasado, porque hoy en el Espíritu Santo y en la gracia del Señor tenemos toda esta instrucción para que nuestro crecimiento espiritual sea constante y sólido. Además, al buscar el crecimiento espiritual podemos orar a Dios pidiéndole sabiduría en toda aquella área o situación en que deseamos crecer un poco más, o porque queremos ser mejores en eso, o simplemente porque queremos no caer en las trampas y en las tentaciones en esas áreas donde hubo o hay todavía debilidad. Así que podemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe y que aumente nuestro conocimiento de Él para que podamos realmente parecernos más a Él. Y teniendo esta otra certeza, que el Señor siempre anhela y desea que cada uno de nosotros, como ese papá o esa mamá que marca el crecimiento de su hijo, bueno, Él quiere también ver nuestro crecimiento espiritual constante y que perdure. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer aquello más difícil que debamos hacer. Y por supuesto vamos a vencer el pecado, que el pecado busca apachurrarnos, a detener ese crecimiento espiritual. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer eso. Y vamos a avanzar con firmeza para llegar a parecernos cada día más a nuestro Salvador y Señor, nuestro buen Jesucristo. Ahora, lo comentábamos también hace un momento atrás, el apóstol Pablo menciona e insiste en este concepto, que el crecimiento espiritual del creyente es un proceso que nunca se detiene, es un proceso continuo y que nunca terminará en esta vida. Así que cuando vemos a un creyente que se ha detenido en ese proceso, pues debemos orar por él, debemos apoyarlo, debemos motivarlo para que siga adelante, porque el que no avanza quiere decir que no solo se detuvo, sino que retrocede. El no avanzar implica retroceso. Y él insiste que este proceso debe ser un proceso continuo que nunca termina. En Filipenses, por ejemplo, capítulo 3, hablando del pleno conocimiento de Cristo, Pablo le dice a sus lectores, y entre esos lectores nosotros, dice, este es un proceso continuo
que nunca terminará en esta vida, y el pasaje dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, al igual que Pablo, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento profundo y más sólido de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para lograr esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual y con ello la madurez espiritual. Ahora, Pedro nos dice también, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto quiere decir que solo Dios es nuestro recurso. Todo el conocimiento viene de Él y viene por su gracia. Es un regalo. Y a través de ese regalo somos responsables de escoger obedecer. Decisión que tomamos cuando hicimos a Cristo el Señor de nuestra vida. Porque no solo lo hicimos nuestro Salvador y Señor, también le prometimos que íbamos a obedecer toda su enseñanza. Porque si no, no tendremos oportunidad de crecer. Simplemente nos estancaremos en nuestra propia humanidad y la presencia del Espíritu Santo estará reducida a lo mínimo. Por lo tanto, lo más probable es que no tendremos la fuerza, la capacidad ni el entusiasmo de seguir creciendo espiritualmente. Ahora, Pedro nuevamente nos ayuda en esto y declara lo siguiente: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Observen esto es como una cascada de virtudes que van creciendo en base al mejoramiento de ciertos aspectos de nuestra fe. Ustedes deben esforzarse, ¿por qué? Para añadir virtud a su fe. No solamente hay que tener fe, hay que tener virtud en esa fe. Es decir, la conocemos, la manejamos, la hacemos crecer cada día para acercarnos más a Cristo. El dominio propio hay que agregarlo al conocimiento. El dominio propio tiene que ser parte de la paciencia, la piedad debe ser parte de la paciencia. El afecto fraternal debe ser parte de la piedad. Cada uno de estos ingredientes sumados a los otros van construyendo un crecimiento más sólido en cada uno de ustedes. Y por eso la declaración tan específica y entusiasta de Pedro es esta: si todo esto abunda en ustedes, serán útiles. Si todo esto es parte de ustedes, serán productivos. Entonces, si ninguna de estas facetas de crecimiento que dice el pasaje están presentes en nuestra vida, pues seremos inútiles y seremos improductivos. Ahora, si usted quiere agradar al Señor, ¿qué quiere ser? En mi caso, yo quiero ser productivo. En mi caso, yo quiero ser útil a su reino. Y trato y lucho para hacer todo aquello que a Él le va a agradar en este aspecto. Así que este es el gran desafío del crecimiento espiritual.
Así que cualquiera de ustedes que considere que ya creció lo suficiente y no está haciendo nada para esforzarse para crecer más, simplemente no está tomando en cuenta la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí este desafío no termina aquí y me sospecho que no termina tampoco cuando estemos en la presencia del Señor. Siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para ser mejor, siempre hay espacio para aplicar y desarrollar esas virtudes que Dios nos dio. Así que, completando el estudio de hoy entonces, como hace esta señorita y pregunta, entonces, la pregunta es esta: ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Después de haber revisado toda esta base bíblica, después de haber unido cada hilo en cada versículo para entender lo que Dios nos dice acerca del crecimiento espiritual, entonces llegamos a la siguiente conclusión. En resumen, el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Esa es la meta. En estos días en que estamos en Olimpiadas y que hay carreras en patines y en esquíes, bueno, hay un proceso de ganar. Pero aquí el ganar es parecerse más y más a Jesucristo. Así que cuando aparezca otra vez la expresión, ¿qué es el crecimiento espiritual?, usted debe responder en su corazón, en su mente, y ponerlo por obra inmediatamente, es el hecho de volverse más y más como Cristo. Y la esencia de esta madurez que vamos a obtener espiritualmente es ser eficaces y productivos o fructíferos en el conocimiento del Señor. Porque terminamos con eso, ¿verdad? Ser útiles y productivos en el conocimiento del Señor. Porque todo esto nos lleva a impregnarnos de tal manera de la personalidad de Cristo que vamos no solo a parecernos a Cristo, sino que vamos a hacer aquello que Cristo hace constantemente. Así que tomemos estas dos grandes declaraciones que resumen lo de hoy, repasando en nuestra mente y en nuestro corazón. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo, que nos parezcamos cada día más a Él. Y la esencia de todo esto, de esta madurez espiritual, es ser eficaces, fructíferos, productivos para la gloria y la honra del Señor. Así que anhelo, espero, oro para que todos hayamos entendido muchísimo mejor qué es este concepto del crecimiento espiritual en la vida de todo cristiano y en la tarea que la Iglesia tiene de hacernos crecer cada día a través del estudio, de la predicación y de la exhortación de la palabra del Señor. Así que dicho eso, vamos a orar para terminar y despedirnos pidiendo también la bendición de nuestro Creador. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y gracias por esta preciosa lección que nos dejas para que nunca dejemos que la pereza y el descuido detengan nuestro crecimiento delante de ti. Que siempre estemos, Señor, afanados en que nuestra meta es ser más parecidos a Cristo cada día de nuestra vida. Y que nunca perdamos de vista también este otro reto. Debemos ser útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser de bendición a la obra de nuestro Creador. Así que, Padre, ayúdanos a que renovemos nuestro anhelo de seguir creciendo. Y, Señor, si nos hemos detenido por tanta cosa y por tanta excusa que tenemos, perdónanos, pero llénanos otra vez de tu gracia para que sigamos creciendo y para que podamos dar testimonio a través de nuestro actuar y de nuestro vivir, y que muchos vean a Jesús cuando nos vean a cada uno de nosotros actuar. Ahora, Padre, te pedimos que nos bendigas,
y que el domingo que viene tengamos una jornada hermosa de adorarte y que seamos bendecidos también con la exposición de tu palabra y con esta pequeña actividad que tendremos para asegurarnos el amor y la amistad que tú has puesto en nuestros corazones y que nos entregamos cada vez unos a otros aquí en la iglesia. Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y nuestras familias. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.